¿Qué harías si escucharas a la persona que más amas destruirte con una sola frase? La historia de hoy es sobre una mujer que fue reducida a cenizas por las palabras de su esposo, pero que encontró en el lugar más inesperado la fuerza para renacer. Quédate hasta el final para descubrir cómo convirtió su dolor en su mayor triunfo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Escuché a mi marido decir, mi mujer solo es bonita en la oscuridad. Los amigos de él soltaron una carcajada, como si hubiera contado un chiste, pero él no imaginaba que al otro lado del bar, oculta en la penumbra, estaba yo, y que había escuchado todo. En ese instante, una parte de mí murió, y otra comenzó a nacer en silencio. Yo no estaba allí por casualidad. Había ido a encontrar a Ricardo por sorpresa, como ya había hecho antes, pero no imaginaba ser recibida con tanto desprecio, disfrazado de broma. Pero cuando subí a aquel escenario y él me vio, palideció. Había ido a encontrar a Ricardo por sorpresa aquel viernes. Lo hacía a veces cuando extrañaba al hombre por quien abandoné tantos sueños. No esperaba ser recibida de esa forma, aunque él no supiera que yo estaba allí. Las risas resonaron por el salón mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Algo dentro de mí se quebró cuando vi a mi marido presumiendo al humillarme frente a sus amigos. Nunca fui el tipo de mujer que llama la atención, discreta, de hablar suave, siempre con una sonrisa amable en el rostro. Mi presencia era como el agua, esencial, pero fácilmente ignorada. Graduada en filología, abandoné mi carrera en cuanto nos casamos, porque Ricardo decía que trabajar fuera era cosa de mujeres que no tenían un marido decente. Y yo le creí, como creí en tantas otras cosas que me dijo a lo largo de los años. Poco a poco fui apagándome. Primero fue el trabajo, después los pasatiempos que amaba. Dejé de cantar, de bailar, de escribir. ¿Tienes talento para cuidarme a mí, no para los escenarios?, solía decir con aquella sonrisa que antes me encantaba. Y yo me reía, fingiendo que aquello no dolía, que no era un ladrillo más apilado sobre lo que quedaba de mi identidad. El camino a casa esa noche fue el más largo de mi vida. Cada paso parecía alejarme no solo del bar, sino de la mujer en la que me había convertido. Cuando Ricardo llegó, fingí dormir. Él ni siquiera se dio cuenta de que yo había estado allí. Al día siguiente, fue el mismo de siempre, los mismos comentarios ácidos, la misma indiferencia. Pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado. Por primera vez lo miré y sentí rabia, no solo hacia él, sino hacia mí, por haberme permitido desaparecer durante tanto tiempo. Durante el desayuno del domingo, el silencio entre nosotros era ensordecedor. El sonido de los cubiertos contra la vajilla parecía gritar más fuerte que cualquier palabra que pudiéramos intercambiar. Ricardo estaba concentrado en su móvil, riendo de algo que ya no me importaba preguntar. La imagen de esa noche en el bar no salía de mi cabeza. Las risas, las miradas cómplices, la sensación de haber sido reducida a nada. Por fuera, seguí siendo la misma, servicial, silenciosa, predecible. Por dentro, era un torbellino. ¿Cómo pude aceptar vivir así por tanto tiempo? ¿Cómo permití que mi luz se apagara lentamente, día tras día, sin resistencia? La vergüenza me consumía, pero no se lo conté a nadie. Me lo guardé todo para mí, sin confiar ni en las pocas amigas que aún mantenía, quizás por miedo a escuchar lo que ya sabía, que merecía algo más. Esa misma semana, mientras planchaba, escuché una canción en la radio que formaba parte de mi adolescencia. Sin pensar, dejé la plancha a un lado y comencé a bailar lentamente. Mi cuerpo respondió como si reconociera algo olvidado hace años. En pocos
Minutos estaba llorando, no de tristeza, sino de nostalgia. Nostalgia de mí misma, de la mujer que existía antes de Ricardo, antes del matrimonio, antes de volverme invisible. Fue allí, entre sábanas dobladas y lágrimas ocultas, que tomé una decisión. No le contaría nada, no le pediría permiso. A partir de ese día comenzaría a reconstruirme sola. El primer paso sería pequeño, pero marcaría el inicio de una transformación. Y aunque sentía miedo de lo desconocido, el miedo de seguir viviendo en la sombra era aún mayor. Empecé a despertarme más temprano, no para preparar el café o arreglar la casa, sino para tener tiempo solo para mí. Los primeros días solo me quedaba sentada en el sofá, en silencio, intentando escuchar mis propios pensamientos. Era extraño, casi incómodo, como reaprender a vivir. Poco a poco, rescaté antiguos cuadernos con letras de canciones, anotaciones de cuando soñaba con componer. Cada palabra garabateada allí parecía susurrar que todavía era posible empezar de nuevo. Volví a bailar a escondidas en la habitación mientras Ricardo aún dormía. Al principio mi cuerpo parecía rígido, sin ritmo, oxidado. Pero con el paso de los días, los movimientos fluían con más naturalidad, trayendo recuerdos de la adolescente que ensayaba coreografías para los festivales del colegio. Aquella chica todavía existía dentro de mí, sofocada por años de desprecio. Un día, navegando por internet, vi un anuncio sobre audiciones abiertas para un musical local, una producción pequeña organizada por un centro cívico del barrio. El cartel decía: no se necesita experiencia, solo el coraje para subir al escenario. Miré la pantalla durante minutos, con el corazón acelerado. Coraje era todo lo que sentía que no tenía, pero algo dentro de mí gritó más fuerte y, sin pensarlo demasiado, rellené el formulario de inscripción. No se lo conté a nadie. Aquello era mío. Solo mío. En las noches siguientes ensayé en silencio. Elegí una canción antigua de aquellas que siempre me emocionaron. Practicaba la voz, la postura, las expresiones. Usaba el espejo del baño como público y el corazón como director de orquesta. Los miedos aparecían, claro, pero ahora eran enfrentados con una fuerza que no sabía que poseía. Sabía que no tenía la juventud de las otras candidatas, que quizás no tenía el cuerpo más deseado o la voz más potente, pero tenía alma, tenía dolor, historia, verdad. La audición se acercaba y con ella la ansiedad crecía, pero me mantenía firme, ocultándoselo, todo a Ricardo, que continuaba ajeno. Él pensaba que solo pasaba más tiempo en grupos de la parroquia o en caminatas por el barrio. No notaba los ojos más vivos, la ligereza en mis pasos, el brillo que comenzaba a resurgir en mi mirada, y eso no me sorprendía. Ricardo nunca me prestó atención de verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía viva y nada, ni nadie, me quitaría eso. Segunda parte. En el día de la audición, llegué temprano al centro cívico. El lugar era sencillo, pero tenía una energía vibrante. Otras mujeres estaban allí, muchas más jóvenes, algunas acompañadas. Yo estaba sola. Me senté en silencio, observando las sonrisas nerviosas, los ensayos improvisados en el pasillo. Mi corazón latía fuerte en el pecho, pero no pensaba en rendirme. Estaba allí por mí, no por aplausos o reconocimiento. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban. Caminé hacia el escenario con pasos que intentaban ser firmes. Las luces me cegaron por un instante y sentí la garganta seca. Respiré hondo. La música empezó y con la primera nota algo cambió. Mi voz salió clara, llena de emoción. Cada palabra cantada parecía extraer capas olvidadas de mi interior. El jurado se miró entre sí en silencio. No era una actuación perfecta, pero era verdadera. Cuando terminé, bajé el micrófono con las manos temblorosas. Uno de los jurados anotó algo rápidamente, mirándome con un leve asentimiento. Di las gracias y bajé del escenario, sintiéndome ligera,
como hacía mucho tiempo que no. Me sentía. A la salida no hablé con nadie. Volví a casa con la certeza de que algo nuevo había comenzado. Esa noche cené con Ricardo como si nada hubiera pasado. Él hablaba del trabajo, criticaba a sus compañeros, se quejaba del tráfico, sin notar el cambio en mis ojos. Yo solo sonreía y escuchaba, guardando mi secreto con cariño, como quien lleva una joya rara en el bolsillo. El silencio entre nosotros ya no era vacío, estaba lleno de significado, y por primera vez no sentí culpa por no compartirlo. Aquello era solo mío. 2 días después, recibí el correo electrónico confirmando mi participación en la obra. Estaba dentro. Los ensayos comenzarían la semana siguiente. Serían 3 encuentros semanales por la noche hasta el estreno. Sentí un nudo en el estómago, pero ningún miedo. Era como si cada paso que daba fuera impulsado por todas las veces que me callé, que tragué ofensas, que fingí estar bien. Ahora era diferente. Ya no se trataba de agradar, se trataba de existir. En los días que siguieron, empecé a vivir una doble vida. Durante el día continuaba siendo la esposa discreta y eficiente. Por la noche, me transformaba. En los ensayos dejaba desbordar todo aquello que contuve durante años. En cada línea memorizada, en cada movimiento de escena, liberaba emociones acumuladas, dolores guardados, sueños olvidados. Era como si el escenario me rehabilitara, devolviéndome partes de lo que Ricardo me robó con el tiempo. El director de la obra, Alejandro, notó algo especial en mí. «Llevas una verdad en la mirada que nadie enseña», comentó un día. Sonreí sin saber cómo responder. Era verdad. Yo llevaba cicatrices en casa. Ricardo seguía ciego. Notaba que salía más, pero no demostraba interés en saber a dónde iba. Suponía que eran compromisos de la iglesia o encuentros con alguna amiga. Yo me encargaba de mantener las apariencias, no por miedo, sino por estrategia. Todavía no era el momento de revelar nada. Sabía que reaccionaría con sarcasmo, o peor, intentaría sabotearme. Él siempre despreció cualquier cosa que involucrara el arte. Llamaba al teatro tonterías, cosa de gente sin rumbo. En las madrugadas ensayaba en silencio en el salón o en el patio. Repasaba videos de presentaciones antiguas, estudiaba movimientos, afinaba la voz. El esfuerzo era agotador, pero revitalizante. Me sentía viva, útil, relevante. Redescubría sensaciones olvidadas, como la adrenalina antes de entrar en escena, la alegría de clavar un pasaje difícil, la emoción de ser aplaudida, aunque fuera solo en mi imaginación. El estreno estaba programado para dentro de 3 semanas. Era un evento abierto que tendría lugar durante una feria cultural de la ciudad. Supe que Ricardo probablemente estaría allí, como hacía todos los años, junto a sus amigos de siempre. Cuando me enteré, el corazón se me aceleró. Pensé en renunciar, pero solo por un instante. Inmediatamente después, el miedo dio paso a la certeza. Era exactamente allí donde quería estar, no para vengarme, sino para mostrarme. No para él, sino para mí. En la mañana del ensayo general, me desperté antes que el despertador. El sol aún no había salido, pero ya estaba de pie, repasando mentalmente cada fragmento de la obra. Ese día, el grupo haría una prueba final con el director, que elegiría a las protagonistas definitivas. Para mí era más que una prueba, era un momento de confirmación de todo lo que había reconstruido en silencio. Durante la preparación evité conversar demasiado. Quería mantener la concentración. Cuando llegó mi turno, subí al escenario y comencé mi escena con firmeza, con los ojos fijos en un punto de luz. Mi voz salió con claridad, sin temblores. Interpreté con entrega, sin exageraciones, pero con verdad. Era como si no estuviera representando, sino contando mi propia historia a través de las palabras del guión. El silencio del público,
compuesto por los directores y asistentes, era intenso. Cada gesto mío era observado con atención. Cuando terminé la última frase, permanecí unos segundos quieta, como si quisiera grabar ese momento en la memoria. Y entonces escuché los discretos aplausos de Alejandro. No dijo mucho, solo anotó algo y asintió con la cabeza. Bajé del escenario sintiendo un calor diferente en el pecho. Por primera vez en años estaba orgullosa de mí. A la salida, algunas compañeras me elogiaron. «Tienes una presencia fuerte, pareces una actriz profesional», dijo una de ellas. Sonreí educadamente, aún digiriendo lo que acababa de vivir. Volví a casa en silencio, llevando una paz ligera en el pecho. Cuando entré, Ricardo estaba viendo la televisión con la misma mirada indiferente de siempre. Me preguntó si había comprado pan, sin siquiera notar el brillo en mis ojos, que aún guardaban restos de la luz del escenario. Esa noche me miré en el espejo de la habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma. Había firmeza en sus ojos, un nuevo contorno en su expresión. Incluso sin la confirmación oficial, yo lo sabía. Mi lugar en la obra estaba garantizado y, más que eso, estaba garantizado dentro de mí misma. Me había demostrado que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Eso, Ricardo, jamás podría quitármelo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Tercera parte. La semana siguiente, durante la cena, decidí comentar sutilmente sobre la presentación. Creo que va a haber un evento interesante en la plaza dentro de unos días. Pensé en ir, dije, observando su reacción con cuidado. Ricardo ni siquiera apartó los ojos del móvil. ¿Evento? ¿Van a sortear cestas de comida?, respondió con una risa burlona. Permanecí en silencio. No era una sorpresa, pero dolía. No preguntaba de qué se trataba, no mostraba interés. Era como si yo fuera invisible dentro de mi propia casa. Al día siguiente insistí un poco más, ahora con un tono más directo. Es una obra de teatro. Voy a participar. Ricardo soltó el tenedor sobre la mesa y me miró con desdén. ¿Teatro? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? ¿El decorado? Sus ojos brillaban de sarcasmo y las risas comenzaron incluso antes de que yo terminara la frase. Respiré hondo. Sentía la rabia subir, pero no reaccioné. No necesitaba demostrar nada. Sabía que cualquier respuesta sería utilizada en mi contra, así que sonreí, una sonrisa que él no entendió, pero que era puro desafío. En los días siguientes continuó haciendo bromas. Les contó a sus amigos que su esposa ahora quería ser actriz. Se reían juntos en el bar, repitiendo, «Mi mujer solo es bonita en la oscuridad», burlándose de la idea de que yo subiera a un escenario. Ricardo usaba eso como munición para alimentar su propio ego, y cuanto más se reía, más me fortalecía yo. Cada palabra suya era gasolina para el fuego que ya ardía dentro de mí. Ya no sentía dolor, sentía impulso. Estaba cada vez más decidida a mostrar quién era realmente. Continué ensayando, yendo a los encuentros con el grupo, preparando todo con esmero. Las escenas fluían cada vez mejor. El vestuario estaba listo, el maquillaje ensayado. El grupo estaba entusiasmado y el director garantizó que la obra se presentaría en la plaza pública durante la feria cultural más grande del barrio. Se esperaba un gran público y yo sabía que Ricardo estaría allí como siempre, pero esta vez no iría para reírse con sus amigos. Él asistiría a un espectáculo que no podría ignorar. La noche anterior a la presentación miré el armario y elegí la ropa que usaría. No era extravagante, pero sí llamativa. Sabía que lo que me haría brillar no era el vestuario, sino la presencia.
Recordé todas las veces que Ricardo dijo que no era lo suficientemente buena, que mi voz era débil, que nunca tendría el valor de exponerme. Ahora, allí estaba yo, a punto de presentarme ante cientos de personas, y entre ellas el hombre que más me había subestimado. No quería sus aplausos, solo quería que viera y que ya no pudiera fingir que no me veía. En la mañana de la presentación me miré al espejo con calma. No era solo una preparación estética, era un ritual. Con cuidado me arreglé el pelo, me puse un maquillaje ligero, elegí un collar antiguo que guardaba desde mis tiempos de la universidad. No era vanidad, era el rescate de una identidad enterrada. Mientras me pintaba los labios, recordé las veces que evité arreglarme para no escuchar críticas. Ahora, cada gesto era un grito silencioso de libertad. Estaba a punto de mostrarme por completo y sin miedo. Salí de casa antes del almuerzo, diciendo solo que iba a ayudar en el montaje de la feria. Ricardo refunfuñó algo sin importancia y volvió a mirar su móvil. No di más explicaciones. No le debía ninguna. Cuando llegué al centro cívico, el ambiente era de expectación. El grupo calentaba. Se hacían los ajustes finales. El escenario estaba montado frente a la plaza principal, con sillas organizadas, cintas de colores, el sonido probado. Yo caminaba con ligereza, como si ya estuviera en el escenario. Ese era mi momento. Tras bastidores, me mantuve concentrada. No dejé que los pensamientos sobre Ricardo o sobre el público me distrajeran. Recordé los ensayos, las madrugadas sola en el patio, el dolor que transformé en arte. Cuando el director nos llamó para la preparación final, respiré hondo y subí al escenario. Con pasos firmes, los músicos afinaban sus instrumentos, el sol comenzaba a ponerse y el público ya se estaba reuniendo. Miré a lo lejos y vi entre la gente la figura conocida de Ricardo con sus amigos. Él ni siquiera imaginaba lo que estaba a punto de presenciar. Las luces se encendieron lentamente. La música de apertura comenzó. Los actores entraron en escena uno por uno, en una coreografía suave que presentaba la trama. Cuando llegó mi turno, sentí que el tiempo se detenía. Cada paso era preciso, cada gesto cargaba una intención. Al abrir la boca para cantar mi primera canción, la plaza entera pareció guardar silencio. Mi voz llenó el espacio con intensidad, con firmeza y sentimiento. Ricardo, que conversaba y reía hasta ese momento, giró el rostro y se quedó paralizado. No se rió, no dijo nada, solo miró. El espectáculo continuó con fluidez. Yo era el centro emocional de la obra y el público reaccionaba con atención y sorpresa. En cada escena me entregaba más. No había inseguridad, solo entrega. Entre una línea y otra, mis ojos se cruzaron con los suyos en el público. Él me miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. No sabía qué decir, qué pensar. Esa mujer frente a él no era la misma de la que se burlaba, y eso lo desestabilizó. Yo, por otro lado, seguía con serenidad. Sabía que ya había ganado. Incluso antes del final de la obra, sentía que algo había cambiado para siempre. El público estaba hipnotizado. La historia era simple, pero llena de emoción. Y yo era el alma de la presentación. Ricardo no aplaudía, no sonreía, solo observaba en silencio. Los amigos a su alrededor ya no se reían. El tono de burla que existía antes de la obra se había disuelto en el aire. Ahora veían lo que Ricardo siempre se negó a ver. La mujer que él menospreciaba tenía talento, presencia, brillo, y ya nadie podía ignorarlo. Al final de la última escena, la plaza estalló en aplausos. La gente se puso de pie, gritaron nombres, aplaudieron de pie. Contuve las lágrimas. Me incliné en agradecimiento y sentí el cuerpo temblar. Era emoción, alivio, orgullo. Mis compañeros de elenco me abrazaron emocionados. Muchos dijeron que yo había llevado el peso de la obra, que mi actuación fue el punto culminante de la noche. Yo agradecí en silencio, con el corazón en fiesta, no por el reconocimiento externo,
sino por finalmente sentirme completa. Cuarta parte. Tras bastidores, el director se acercó. Alejandro tenía un brillo en los ojos. Dijo que la presentación había superado todas las expectativas y que yo tenía algo raro. ¿Verdad? Habló sobre una nueva producción que estaba organizando para una temporada en la capital y me invitó a formar parte del elenco. Me quedé en shock por unos segundos, sin saber cómo responder. Después solo sonreí. Aquello era más que una oportunidad. Era una puerta abierta de par en par a un mundo que creía haber perdido. Al salir de los bastidores, busqué a Ricardo entre la multitud. Ya no estaba en el mismo lugar. Caminé un poco por la plaza y lo vi parado solo, cerca de un puesto de palomitas. Su mirada era vaga, perdida, como la de alguien que acababa de ser atropellado por una verdad. Nos miramos durante largos segundos. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo asentí levemente con la cabeza y le di la espalda. No había nada que decir. Lo que necesitaba ser mostrado ya lo había sido, y él lo vio. Esa noche no fue solo una presentación, fue una liberación. Al llegar a casa, sola, me quité el maquillaje con calma, me puse ropa cómoda y me senté en el balcón. Me sentía ligera, como si hubiera dejado un peso inmenso sobre aquel escenario. La invitación para la nueva obra aún resonaba en mi mente, pero lo que más importaba era la certeza de que jamás volvería a ser la mujer de antes. Me había redescubierto y ahora que había probado mi propio valor, no permitiría que nadie más me apagara. A la mañana siguiente, Ricardo no comentó ni una palabra sobre lo que había visto. Se sentó a la mesa, como de costumbre, tomó su café y se fue sin decir nada. Yo, por mi parte, también mantuve el silencio, no porque quisiera evitar el tema, sino porque ya no había nada más que necesitara ser dicho. Lo que tenía para mostrar, él ya lo vio, y lo vio con sus propios ojos. La diferencia ahora era que yo ya no esperaba su reconocimiento. La validación que necesitaba venía de dentro, y esa nadie podía quitármela. Durante los días siguientes, los comentarios sobre la obra se apoderaron del barrio. Los vecinos comentaban, los compañeros del centro cívico enviaban mensajes y hasta desconocidos me elogiaban en las redes sociales del evento. Recibí invitaciones para participar en círculos de lectura, talleres y nuevos proyectos. Mi nombre comenzó a circular con respeto y curiosidad. Alejandro confirmó la nueva producción y programó una reunión con el elenco principal. Mi vida comenzaba a tomar un rumbo inesperado y por primera vez no sentía miedo de ello. Ricardo, cada vez más silencioso, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Intentaba iniciar conversaciones, hacer bromas, pero yo no reaccionaba. Era educada, pero distante. Su posición dentro de la relación ya no era la misma. Él ya no dictaba las reglas, y esa inversión lo desestabilizaba. Empezó a llegar más temprano a casa, a hacer preguntas sutiles, a intentar entender lo que estaba pasando, pero yo no me explicaba, solo sonreía. Me había convertido en una mujer que él ya no sabía cómo manipular. En la reunión con el nuevo grupo, Alejandro presentó el proyecto con entusiasmo. Sería una obra más intensa, con un enfoque en el viaje femenino. Yo tendría uno de los papeles principales, con diálogos más densos, una presencia más constante en el escenario. El desafío me animó. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero estaba dispuesta a entregarme por completo. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Los ensayos de la nueva obra exigían más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Necesitaba sumergirme en conflictos, interpretar dolores profundos, acceder a sentimientos antiguos. Curiosamente, eso me fortalecía aún más. Era como si cada personaje que interpretaba ayudara a desnudar las capas que Ricardo había construido a mi alrededor. En el escenario no solo actuaba, me liberaba.
un gesto a la vez, palabra por palabra, con una presencia que impresionaba hasta a los más experimentados. Cierta noche, al salir de uno de los ensayos, una mujer que había asistido a una de las presentaciones privadas se me acercó. «Me hiciste recordar a mí misma», dijo emocionada. Sonreí y le di las gracias. Aquello no se trataba de fama, se trataba de impacto, de tocar vidas, incluida la mía. Volví a casa en silencio, reflexionando sobre cómo me había transformado. Ricardo estaba en el sofá con la mirada perdida en la televisión apagada. Ni siquiera se dio cuenta cuando entré, y eso decía mucho de nosotros dos. El día del estreno en el Teatro Cervantes, llegué temprano, antes que nadie. Caminé por el escenario aún vacío, sintiendo el eco de mis pasos y la energía que aquel lugar cargaba. Era un teatro antiguo, pero imponente, con butacas rojas y cortinas pesadas. Al mirar las filas vacías, sentí el corazón latir más fuerte, no por nerviosismo, sino por gratitud. Todo allí parecía confirmar que estaba en el camino correcto. El teatro se fue llenando con el paso de las horas. Entre los rostros distinguí a Ricardo. Estaba en la penúltima fila, solo. Tenía una expresión seria, como quien intenta disimular la ansiedad. No desvié la mirada, pero tampoco la sostuve por mucho tiempo. Él ya no tenía poder sobre mí. Ahora era solo un espectador. La presentación comenzó con intensidad. Los diálogos eran impactantes, los movimientos precisos, la energía contagiosa. Entré en escena con una postura firme, sin dudar. Cuando llegó el momento de mi monólogo, respiré hondo, miré al vacío frente a mí y comencé a hablar. La sala entera pareció contener la respiración. Mi voz oscilaba entre el dolor y la fuerza, creando un contraste imposible de ignorar. Al final de la escena, el teatro permaneció en silencio por unos segundos antes de estallar en aplausos. Después de la presentación, en los bastidores, fui recibida con abrazos emocionados. Los compañeros vibraban con la respuesta del público y el director estaba visiblemente orgulloso. Alejandro me llevó a un lado y dijo: «Llevas la verdad en la piel, Isabela. Eso es lo que te hace imbatible en el escenario». Sonreí, todavía sin aliento por la intensidad de la escena, y sentí una ola de paz invadir mi pecho. No era solo por el éxito de la noche, sino por la certeza de que me había liberado por completo de la sombra que Ricardo había proyectado sobre mí durante tantos años. Minutos después, mientras caminaba hacia la salida lateral del teatro, encontré a Ricardo parado en el pasillo, apoyado en la pared. Me miró con los ojos enrojecidos, como quien busca palabras que nunca aprendió a decir. «Estuviste increíble», murmuró. Mantuve la calma. «Gracias». El silencio entre nosotros era denso, pero no como antes. Ya no había miedo ni dolor. Había distancia, y era cómoda. Ricardo intentó prolongar la conversación, pero yo no cedí. Entonces dijo, como quien suplica: «Nunca supe que eras todo esto». Respiré hondo. «No, siempre lo supiste. Solo fingiste no verlo». La respuesta lo golpeó de lleno y bajó la mirada. La mujer frente a él ya no era aquella que pedía atención, que soportaba bromas, que aceptaba el papel de extra en su propia vida. Era una mujer completa, consciente de su propio valor, que ya no necesitaba la aprobación de nadie, especialmente la suya. Seguí caminando, dejándolo atrás en el pasillo frío y mal iluminado. Cada paso era una despedida silenciosa. No había rabia, solo certeza. Al salir por las puertas del teatro, me encontré con el aire fresco de la noche y las miradas sonrientes de desconocidos que me reconocían de la obra. Algunos pidieron fotos, otros simplemente me elogiaron. Yo agradecía con amabilidad. Esa madrugada, sola en el balcón de casa, escribí una única frase en una página en blanco de mi diario. La peor oscuridad no es la falta de luz, es vivir al lado de quien insiste en apagar la tuya. Después cerré el cuaderno, me abracé a mí misma y sonreí al cielo.
La mujer que él creía que solo existía en la oscuridad, ahora estaba bajo los reflectores, y yo nunca más volvería a las sombras. Ahora, si te ha gustado esta historia, deja tu like y haz clic en el siguiente.